Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El hombre acusado de crímenes violentos a través del metro ahora está conectado a un asesinato el mes pasado en un salón de masajes del lado oeste de Albuquerque. Rafael Márquez murió en un tiroteo policial cerca de Belén hace solo unas semanas. La policía dijo hoy que ha estado aterrorizando la ciudad de Albuquerque. Fue conectado con el asesinato en el salón de masajes, otro asesinato en la víspera de Navidad y la jueria de delitos violentos. El video de vigilancia del 15 de febrero muestra a un hombre que la policía dice que es Márquez rebuscando en una oficina en Cana Spa en Coors, cerca de Fortuna, mientras la víctima está en el suelo muerta. La policía pudo seguir el vehículo que salía del salón de masajes esa noche y lo encontró 3 días después. Las huellas digitales de la escena y del interior del vehículo volvieron como las de Márquez. 5 días después del asesinato en la sala de masajes, se sospecha que Márquez robó múltiples casas alrededor de Albuquerque, saltando de un carro robado a otro y secuestró a 3 mujeres. Pero 5 días después de eso, mientras los agentes del condado de Bernalillo estaban tratando de arrestar a Márquez, él lo guió en una persecución que terminó cerca de Belén, donde los oficiales le dispararon y lo mataron. La policía dijo hoy que aunque Márquez está muerto, continuarán investigando si está conectado con otros delitos en la ciudad. As I watch that video and I watch how calm and collective he's walking in there, it makes me wonder, what else has he been involved in? So in a way, we're robbed as a community in being able to get more answers to what he had done. La policía dice que Márquez fue buscado por el robo de una bolsa en septiembre, 2 robos en casas en diciembre y está relacionado con el asesinato de David Brown cerca de San Mateo y SUNY en la víspera de Navidad. La policía aún no ha identificado a la mujer asesinada en el salón de masajes. Albuquerque está viendo los precios de las gasolinas más altos que nunca y estamos cerca de romper el récord del estado. En un año, los precios de la gasolina han subido casi $1.30. Para muchos nuevos mexicanos, esta mañana fue impresionante ver la mayoría de las gasolinerías a más de $4 el galón de gasolina. La gente está buscando gasolina barata. En Costco, los conductores están dispuestos a esperar en largas filas para ahorrar unos centavos por galón. Because it's cheaper, it's $3.74. It's kind of worth the ridiculous lines. This is the first time I've actually seen them directing traffic into the gas pumps. Actualmente, las estaciones de gasolina regulares en todo el estado tienen un promedio de $4.03 por galón. Según AAA, ese promedio es 14 centavos más en comparación con los informes de ayer. AAA dice que la última vez que los precios de la gasolina fueron tan altos fue en el verano del 2008, donde el promedio del estado alcanzaba $4.07 por galón. Se pronostica que los precios de la gasolina subirán aún más. Los conductores con los que hablamos dicen que los precios suben, les hace cambiar sus planes sobre la frecuencia y para dónde conducen. Oh yeah, so I do all my errands like in one day. I'm not gonna do like everyday errands like I did before. So I run around and do all my errands in one day. Los precios de la gasolina son tradicionalmente más altos durante los meses de verano, pero algunos conductores nos dijeron que eso no les impedirá realizar sus viajes de verano. Los conductores dicen que están pagando hasta $20 más por llenar un tanque en comparación con hace unos meses. La gobernadora Michelle Lujan Grisham solicita a los federales suspender el impuesto federal de la gasolina hasta el fin del año. El verano pasado, Paul Apodaca fue a una estación de policía para limpiar su conciencia después de más de 30 años. Hemos obtenido los videos de confesión de un asesino en serie. Apodaca le dijo a la policía que él era el hombre quien aterrorizaba a las mujeres jóvenes a finales de los 80, cuando era guardia de seguridad en lo que ahora es el Colegio Comunitario del Centro de Nuevo México. Terminó confesando 3 asesinatos. What made me do it, what made me attack her was all the hatred that I had for women, because growing up I've seen men treating women bad, and they go for the bad guys, and I try to be nice and be good, and they just didn't want that, so I was jealous. And
Más de 2 horas de interrogación que cubrieron todo desde que se entregó hasta cómo dice que escogió a sus víctimas, incluyendo a Kaylin Arquette, una confesión que cerró uno de los casos recientes de más alto perfil en la ciudad. Apodaca sigue detrás de rejas en espera de su juicio por los 3 asesinatos que confesó. Hemos aprendido que Jeanine Jaramillo, acusada de una persecución mortal en la I-25 la semana pasada, trató de huir antes de su arrestamiento. Jaramillo es acusada de mentir sobre ser secuestrada, luego dirigir a los agentes en una persecución por el camino equivocado en un auto robado el miércoles, matando a un agente de la policía de Santa Fe y a un bombero retirado. Documentos judiciales revelan que después de que ella fue liberada del hospital, la policía del estado estaba observándola. El viernes la vieron correr del apartamento de su hija en Constitución y Tranvía, cargando 2 bolsas y luego huyó. Los oficiales eventualmente rastrearon el teléfono del hijo de Jeanine y los encontraron cerca del Motel 6 en Tranvía, donde fue arrestada. Fiscales han añadido cargos de asesinato de mentir previa contra Jaramillo. Como alternativa, todavía es asesinato en primer grado, pero los fiscales no tienen que probar que los asesinatos fueron premeditados o intencionales. Tienen que probar que el acusado sabía que sus actos eran peligrosos para la vida de otros. If you talk to someone who drag races, they may tell you, I'm perfectly safe, I know what I'm doing. And, you know, if the jury buys off on that, then they're not going to find the individual guilty of the depraved mind element of this. Los fiscales también están acusando a Jaramillo de lesionar corporal por vehículo por los demás lesionados en el accidente. También ha solicitado prisión previa al juicio. El Consejo Municipal de Albuquerque terminó anoche la prohibición de las bolsas de plástico no reutilizables. We are doing it already without a ban, most of us. I mean, almost all my friends are already got bags in their backpack or in their car. La prohibición entró en vigor en el 1 de enero del 2020, pero fue suspendida durante la mayoría de la pandemia. Cuando regresó, muchos argumentaron que la prohibición es costosa para las empresas que todavía luchan con el problema de la cadena de suministro. Los miembros del público pasan horas defendiendo su caso durante los comentarios públicos. Plastic pollution is real. Ignoring the problem will not make it go away. Please do repeal the plastic bag ban, which does nothing for our environment. El Consejo votó 6-3 para revocar la ordenanza, lo suficiente para anular un veto del alcalde. El alcalde Tim Keller expresó su decepción diciendo que nadie quiere ver bolsas de plástico colgando de los árboles y volando por las calles, y esta prohibición es un paso importante para reducir la basura. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.